Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bendiciones para todos. Bienvenidos a este devocional. Una disculpa por la tardanza, pero ya estamos aquí con mucho gusto. Y bueno, pues qué bueno que estás conectado. Vamos a comenzar y vamos a ver un versículo que, si no me equivoco, fue el último que, que compartí aquí en este devocional y es Primera de Pedro 5, versículo 8 y versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. En esa parte de la escritura, en la versión 60 dice, sean sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hasta ahí. Este versículo, cuando en lo personal yo lo leo o lo estoy enseñando, me remonta a mucho tiempo atrás, porque fue una de las enseñanzas y uno de los versículos que marcó mucho mi vida, que me ayudó. Y esta enseñanza, este versículo, eh, lo compartió en su momento Pastor Isidro. Y el pastor Isidro, recuerdo que él decía que cuando la palabra dice que el devorador o el diablo, mejor dicho, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, él hacía énfasis en que el diablo no podía tocarte y que solamente estaba alrededor de ti buscando la forma en devorarte. Y él decía que él busca la forma de devorar en sentido de que tú te salgas de una cobertura o de un cuidado de Dios, o que tú no quieras ese cuidado, o que tú no quieras esa cobertura. Y él decía, devorar es como si el enemigo quisiera jalarte, como si el enemigo quisiera absorberte para que tú salieras y entonces poderte devorar. ¿Por qué el diablo no te puede tocar? Porque eres de Dios. Dice la palabra que Dios nos ha puesto un nombre y ese nombre es mío, eres tú. Y entonces eh, yo veo este versículo, me recuerdo a lo que te acabo de comentar, pero este mismo versículo en la nueva versión internacional dice, para entender mejor lo que significa sed sobrios y velar, velar es estar alerta, es estar atento, es no distraerme. Repito, velar es estar alerta, estar atento, no distraerme. Pero en la nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio. Y eso cambia muchas cosas. Eso de ser sobrios y velar está diciendo, practica el dominio propio. ¿Sabes qué está diciendo?
que no se te haga tan fácil echarle la culpa al diablo de todo lo que tú haces mal. O sea, el Señor te está diciendo, el enemigo no tiene autoridad ni poder sobre tu vida. Tú tienes autoridad y tú tienes poder porque eres hijo de Dios. Entonces, ten dominio propio. No te dejes dominar de ninguna de estas cosas, refiriéndonos a las obras de la carne, a los deleites. Y después hay una parte que para mí va a ser importante en este día, porque después de que dice, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Después dice, resístanles firmes o resistan firmes. Y lo primero que dice, o lo que dice ahí es, en la fe. Es decir, lo que me va a llevar a tener una resistencia para que yo no me mueva de esa cobertura y el diablo pueda devorarme, es la fe. Un versículo que nos va a ayudar a entender mejor esto o hacia dónde quiero ir es Santiago 4, versículo 7. Este versículo que te acabo de mencionar, el de Pedro, lo vimos la última vez. Quise retomarlo un poquito para volver a conectar y ver lo que vamos y checar lo que vamos a ver hoy. Santiago 4, versículo 7. ¿Cuál es la posición en donde debo estar? ¿Cuál es la posición que debo de tener? Repito, ¿cuál es la posición donde debo estar? ¿Cuál es la posición que debo de tener? Para que el diablo no me devore. Ya vimos dominio propio y también tiene que ver con fe. Pero ahora Santiago 4 versículo 7 dice, sométete a Dios. Y eso es clave. Someterse a Dios es cuando la palabra dice, a ver si alguien me ayuda a buscar el versículo, cuando dice que podemos estar bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Y justamente Primera de Pedro 5:6, o sea, unos versículos atrás de donde estábamos leyendo. Y justamente estar bajo la poderosa mano de Dios es la posición que yo debo de tener y debo de cuidar y es la que va a provocar que el león solamente esté alrededor. ¿Y por qué está alrededor? Porque yo estoy bajo la poderosa mano de Dios, bajo un cuidado, bajo una cobertura. ¿Cómo se le llama poder estar bajo esa mano, bajo ese cuidado y bajo esa cobertura? ¿Cómo se le puede decir? Sometido a Dios. Mientras yo esté sometiéndome a Dios, ¿qué significa esto?
mientras yo esté atento a buscar lo que le agrada a Dios, mientras yo esté atento a buscar su voluntad, mientras yo esté atento a obedecer su voluntad, mientras yo esté dispuesto a honrar a Dios, sometiéndome, Dios va a tener cuidado de mí. ¿Y qué está intentando hacer el león, el diablo? Sacarme de esa cobertura, que yo no me quiera someter a Dios. Por eso estamos leyendo Santiago 4:7, donde dice, si tú te sometes a Dios, va a haber una resistencia. No solamente es la fe que leímos en el versículo anterior, sino el que tú te sometas, el que tú te rindas, el que tú te humilles. Someterse es rendirse, humillarse, honrar, adorar. Adorar no es solamente cantar o levantar mis manos. Adorar tiene que ver con postrarse, con doblar rodilla, con rendirse. Y entonces dice que va a huir. Someterse a Dios es conocer su voluntad, hacerla en obediencia, en honra y en fe. ¿Por qué ahora pongo la palabra fe? Porque leímos anteriormente que si algo me va a ayudar a resistir es la fe. Esa misma fe que me lleva a rendirme a Dios, a someterme a Dios, a honrar a Dios, porque la fe sin obras es muerta. La fe es el resultado de mi honra y de mi obediencia y de mi confianza en Dios. Repito, la fe es el resultado de mi obediencia, de mi honra y de que estoy sometido a Dios. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención, ahí en Romanos 8, por ahí después buscas el versículo, donde habla acerca de que el mundo, escucha bien, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo no sé a ti, pero este versículo me reta, este versículo me emociona, porque está diciendo, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, tengo que pensar qué es lo que el mundo está anhelando o está esperando ver en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que tú piensas que sea? Muchas veces podemos pensar nosotros mismos, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios porque ellos están esperando ver en nosotros que no nos equivocamos, que no fallamos, que somos perfectos y que somos los más buenos. Y a veces pensamos que el mundo está esperando eso. Es más, nosotros creemos o pensamos
que las principales características de un cristiano deberían de ser esas, pero no necesariamente es así. Hay un versículo que me va a ayudar a explicar mejor esto. Segunda de Timoteo 3. Antes de ver segunda de Timoteo 3, discúlpame, vamos a ver primera los Corintios 11, versículo 1. Primera los Corintios 11, versículo 1. Pablo dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Antes de que Pablo pudiera ver en Cristo, en Jesús, que Él fue bueno, que Él no pecó, que Él no se equivocó, antes de que Pablo pudiera ver eso en Jesús, vio algo más, o más bien, primero vio algo más. ¿Qué fue? Él se dio cuenta que Jesús lo llamó, que Jesús lo escogió, aunque él no lo merecía, aunque él estaba persiguiendo y encarcelando a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Y lo que Pablo vio en Jesús fue una aceptación. Lo que Pablo vio en Jesús fue amor, gracia y misericordia. Y fue lo mismo que caracterizó el ministerio de Pablo y que lo llevó a extender el reino de Dios como pocos discípulos, tal vez el único discípulo que pudo extender de una forma impresionante el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entendió esto. Pablo, a diferencia de Pedro, dice la palabra que él fue fariseo de fariseos. ¿Sabes lo que significa eso? Dice la palabra que también él era nacionalidad romana. ¿Sabes lo que tendría que suceder para que fuera de esa forma? Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, él era un judío de hueso colorado. Él era un hebreo tremendo. De pronto él conoce la verdad. Jesús se la revela y le dice, te voy a usar para que vayas y anuncies el evangelio, extiendas el reino. Y Pablo se estaba frotando las manos y decía, me voy a ir con los judíos y les voy a decir esto, lo que pasó, la verdad, les voy a transmitir las buenas nuevas, esto, lo otro. Y Jesús le dice, vas a ir a los gentiles. Y Pablo no chistó, a diferencia de Pedro.
Y déjame decirte que Pablo estaba en el sentido religioso, él sí era religioso de hueso colorado, Pedro no. Pedro se hizo religioso y le afectó, pero el que ya era un religioso tremendo era Pablo. ¿Y sabes por qué Pablo fue a los gentiles? Porque fue lo que Jesús le mostró, fue cómo Jesús se mostró a él, que él no hizo distinción, él no hizo diferencia. Imagínate, yo creo que se le cayó la cara de vergüenza a Pablo cuando le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese mismo Jesús lo estaba abrazando, lo estaba llamando, lo estaba escogiendo, lo estaba impulsando y le estaba dando un propósito. Y Pablo sabía perfectamente que no lo merecía. ¿Qué es lo que el mundo está esperando entonces de los hijos de Dios? Mostrarles que somos perfectos, que no nos equivocamos, que no cometemos errores, que somos muy buenos. ¿Qué es lo que entonces el mundo está esperando? ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Pablo dijo, sean imitadores de mí. No, Pablo no estaba diciendo pongan su mirada y pongan su confianza y pongan su fe en mí. No, Pablo estaba hablando de esa conducta, de ese testimonio, repito, no de una conducta de nunca me equivoco, soy perfecto. No, la conducta de me abrazó, me escogió, me llamó, me envió, no lo merecía, fue su misericordia, fue su gracia y ahora yo tengo que hacer lo mismo. Pablo le dice a Timoteo algo parecido en segunda de Timoteo 3 versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Pablo? Bueno, me ayuda a responder cuando dice conducta. ¿Cuál fue la conducta de Pablo? Y después dice propósito. ¿Cuál fue el propósito? Y después dice fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo no estaba diciendo, tengan mi fe. No, sería un error buscar tener la fe de alguien, porque eso me va a desenfocar. Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Dios ya te dio una fe. Dios ya te dio una medida. Tenemos que estar enfocados en trabajar, en manifestar esa fe, porque esa fe es la que me lleva a resistir.
al diablo, porque esa fe es la que me lleva a manifestar al mundo que aquí hay un hijo de Dios, un hijo de Dios que tiene fe, que tiene amor, que incluye. Amén. Pero lo que sí puede Pablo decir, o lo que Pablo decía con todo esto es, yo espero que esté inspirando, o deseo que te esté inspirando mi vida, mi conducta, mi fe, mi doctrina, que te inspire. Y eso es diferente. Yo puedo ver la vida de grandes hombres que bendicen mi vida y están inspirando mi fe, la fe que Dios ha puesto en mí. Pero no puedo pretender tener la fe de alguien, porque sería como descuidar mi viña. Tengo que estar enfocado en la fe que Dios me ha dado, me ha puesto, y habrá hombres de Dios a mi alrededor que me lleven a inspirarles, que me motiven, que me impulsen, que me reten. Eso es diferente. Y estoy seguro que es lo que Pablo estaba hablando a Timoteo. Imitar la fe de alguien, pero no tener la fe de alguien. Dios me dio una medida de fe. Podemos ser inspirados e inspirar a otros en la fe. Podemos ser inspirados por alguien e inspirar a otros en fe. Necesito concluir. Regálenme 2 minutos más. Efesios 4, versículo 1. Pablo decía, imítenme en conducta, en doctrina. Es eso. Efesios 4, versículo 1 al versículo 6. Voy a concluir. Este versículo me va a dar la conclusión de lo que hemos estado viendo. Dice la palabra, yo pues preso en el Señor. ¿Te suena algo? Sométete a Dios. Está bajo la poderosa mano de Dios. Lleva cautivo, preso, tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a qué? A la obediencia a Cristo. Pablo comienza diciendo eso y dice, yo pues preso en el Señor. Ahora entendemos lo que significa eso. Sí estaba preso, pero también estaba hablando de esto. Dice, les ruego que anden como es digno. Fíjate lo que está diciendo, de la vocación con que fuiste llamado. Fíjate quién nos está hablando de obedecer el llamado. Alguien que obedeció el llamado de Jesús y que le dijo, vas a ir con los gentiles, vas a ir con los gobernantes. Alguien que escribió, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y mira lo que dice, con toda humildad. Y mira quién hablaba de humildad.
alguien que Dios lo quebrantó y lo llevó a tener una humildad genuina. Cuando Pablo decía, todo lo que fui, todo lo que hice antes de tener un encuentro con Jesús, ahora lo tengo por basura. ¿Quién está hablando de humildad? El que reconoció su vulnerabilidad delante de Dios. El que reconoció su debilidad delante de Dios. El que entendió que cuando él reconocía su debilidad delante de Dios, era entonces cuando venía la gloria, el amor y el poder de Dios sobre su vida y lo hacía estar fuerte. Con toda humildad y mansedumbre. Dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios que el mundo estará buscando y anhelando ver? Esto, que somos personas de fe, que confiamos en Dios, estamos dispuestos a honrarlo y a obedecerlo, y que todo lo que Él nos ha dado de gracia lo podemos dar de gracia, de una forma muy práctica con la gente que nos rodea, y que podemos amarnos los unos a los otros, y que podemos soportarnos, y que podemos tolerarnos, y que podemos vernos como un cuerpo, como una familia en Cristo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que el mundo va a estar buscando. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate qué tremendo. Si algo va a buscar el mundo es paz. Y qué mejor paz que la que Dios nos ha dado para que podamos estar reconciliados con Él, pero al mismo tiempo reconciliados con nuestros hermanos, ya que el mejor vínculo es la paz, ausencia de discordia, ausencia de guerra, ausencia de división. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Escucha esto, un cuerpo. ¿Qué es lo que el mundo va a buscar en los hijos de Dios? Que somos uno, que somos uno, un cuerpo. No dice varios, un cuerpo. Están unidos, son una familia, se aman, están buscando reconciliación. ¿Por qué? Porque tienen amor, porque tienen gracia, porque tienen misericordia. ¿Y por qué lo tienen? Porque Dios se los dio. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabes? Una fe, un amor. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál debe de ser mi posición? Sí, mi posición es ser un hijo de Dios y manifestarlo, pero siempre a través de estar sometido a Dios, siempre a través de estar bajo la poderosa mano de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo.
Oh, esto está tremendo. Vamos a dejarlo aquí, oramos, repasa estos versículos, Dios te va a seguir hablando y nos vemos mañana primero Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que esta palabra que es enviada por ti, Señor, produzca fruto, germine, produzca en mí, Señor. No quiero ser un oidor, solamente quiero ser un hacedor. Dame entendimiento, dame revelación, dame sabiduría para encontrar tu propósito, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.